Doctor, su micrófono. No se le está escuchando nada, doctor. Muy bien, volvemos entonces. Les decía que estamos volviendo con el tema de Carlos Lalonde, que clasificó en 4 grupos estos factores, ¿no?, que van a provocar y hacer que las patologías puedan surgir o también complicarse mucho más. Estábamos hablando del medio ambiente, los cambios de temperatura, la exposición a los rayos ultravioleta, y todas esas cuestiones que tienen que ver con las patologías, ¿no? El tema de los estilos de vida, que se refiere principalmente, por ejemplo, al estilo de la alimentación saludable o alimentación, por ejemplo, en base a hidratos de carbono, que están tendiendo a hacer que las enfermedades metabólicas o las enfermedades no transmisibles crónicas se multipliquen. Hoy es un problema serio el tema de la diabetes, sobre todo en la población mayor. Es un problema serio el tema de la hipertensión, que son consecuencia precisamente del tipo de vida que tiene gente que está acostumbrada a comer con mucha cantidad de hidratos de carbono, gente que come sobre todo gran cantidad de grasas que van a provocar problemas como la hipercolesterolemia, el aumento de los triglicéridos en las arterias y todo eso que va a provocar y predisponer a la producción de enfermedades. También el sistema sanitario, les decía, ¿no? Tenemos un hospital o tenemos un área de salud donde hay un hospital que no cumple con las vacunaciones, que tiene una actividad irregular, o sea, van las personas a consultar, pero el personal no atiende, necesitan una vacunación y el personal no lo realiza. También ha de hacer va a ser una determinante para que las personas adquieran o compliquen más sus patologías. Entonces también se introduce a esto como una determinante de la salud. Y finalmente la biología humana. Les preguntaba hace rato si es que ustedes ya avanzaron en semiología. Me dicen que no. Ahí van a ver, por ejemplo, que las personas se clasifican por la forma en la que son. Por ejemplo, las personas que son altas y delgadas se conocen como grupos humanos brevilíneos. Es la tipología, ¿no? Se dice esta persona, fenotipo, así se llama. El fenotipo de esta persona es que es brevilíneo. ¿Y qué significa brevilíneo? Es una persona bajita y además gordita, ¿no? Personas que son gordas y bajas, que generalmente van a tender a tener problemas cardiovasculares. Van a sufrir problemas del corazón y de las arterias o de las venas, ¿no? Luego tenemos los longilíneos, personas que son altas y delgadas, ¿no? Van a tender a tener problemas, sobre todo respiratorios. Son pacientes que van a tener constantemente este tipo de problemas. Y los normolíneos, aquellas personas que son normales, están con un promedio de altura de unos 75, que ya se considera normal, y su peso también entre los 70 y 75, que es el peso normal también de las personas, que más bien van a tener las dos situaciones o en cambio van a tener menos que los otros dos tipos. Entonces a eso llamamos determinante biológica, ¿no? A que la forma o su fenotipo va a determinar qué tipo de patología es la que le puede afectar. Bueno, entonces, hoy empezaremos a diferenciar, por ejemplo, cuáles son las determinantes sociales. Para nosotros, ya habíamos dicho anteriormente, son todas, en el tema social, entran todas las cosas que requerimos para desarrollar la vida. Desde la alimentación, la nutrición, la educación, la vestimenta, la vivienda, los servicios básicos y todas esas cuestiones que son necesarios para que podamos desarrollar. Por ejemplo, en el tema de la educación, ¿qué tendría que ver con las enfermedades? La educación tiene mucho que ver, ¿no?
Por ejemplo, en ginecología y obstetricia, que son las asignaturas de medicina que atienden a las mujeres y a las mujeres embarazadas. Hay un protocolo, ¿no?, que está establecido, que dice que las mujeres que estén embarazadas y no sepan leer o sepan leer solamente lo básico, entran en un grupo que son las ARO. ¿Y qué quiere decir las ARO? Quiere decir embarazo de alto riesgo, de alto riesgo, lo que va a significar que estas personas van a tener problemas, ya sea en el embarazo, en el parto y en el puerperio. ¿Solo por qué? Porque no sabe leer. ¿Solo por qué? Porque no ha estado instruido. ¿Y cómo se explica? Es que esta persona no se va a enterar de la información que requiere para atender su proceso de parto. Entonces, por eso se indica que es una persona que va a estar clasificada como de alto riesgo obstétrico, ¿no? Otra situación, las personas que no están o no tienen instrucción, generalmente no van a llegar a comprender la información. En este momento, esas personas que no saben leer, no saben escribir, no les va a llegar la información de cómo cuidarse, por ejemplo, del coronavirus. Para ellos va a ser igual. Entonces, por eso es que también se considera como una determinante social. Presencia del agua. El agua contaminada puede afectar a toda la población, ¿no? Entonces, porque hay un solo lugar de donde van a consumir el agua, ese agua está contaminada, entonces toda la población va a ser contaminada y puede producir una enfermedad. Estamos hablando de una determinante colectiva, ¿no? Social, colectiva. Pero si fuera que esta persona vive en una choza donde no tiene nada de seguridad, de cuando llueve, entra mucho agua, se enfría y vive sola. Entonces estamos hablando de una determinante social individual para la persona. Son las dos formas. Y así existen otro tipo de necesidades que se van a incluir en este tipo de determinantes y que en la medida en que se vayan avanzando y viendo las patologías también se van a ir analizando cada uno de estas. Hay otras determinantes que se conocen como las demográficas, ¿no? Es justo lo que acababa de decir, que existen algunas determinantes que afectan a toda la población o afecta en forma individual. Demografía significa demos, viene del prefijo demos que quiere decir sobre. Grafiar quiere decir graficar, entonces significa significa graficar el movimiento o la situación que ocurre en la población. Entonces acá nos indica que aquellos casos en los cuales hay algunos cambios, por ejemplo, el cambio de estado, es un dato demográfico. El cambio de estado es soltero, casado, viudo, unión estable, que son datos demográficos que también tienen que ver, ¿no? Por ejemplo, una persona que es viuda va a tener mucho problema en el tema de la alimentación, el tema de los servicios, lo cual se convierte en una determinante de salud, sobre todo si es una persona que ha quedado viudo y ha quedado con 8, 6 o más hijos. Entonces es una determinante clara que va a afectar la salud de las personas, ¿no? Igualmente, cuando estemos avanzando ya patología por patología, vamos a identificar. En el medio ambiente podemos hablar sobre todo de factores que van a coadyuvar en la aparición de la enfermedad, como el tema de los factores físicos, ¿no? Cuando estamos hablando de factores físicos, estamos hablando generalmente de todas aquellas situaciones que se producen en el ambiente y que puedan afectar a la salud. Por ejemplo, hablamos de macroambiente. En macroambiente estamos hablando de todo el entorno que corresponde a una comunidad, a una ciudad, a un departamento, a un país, a una región limitada, pero grande. Entonces, en esto podemos hablar del agua, por ejemplo, el agua y la alimentación, la contaminación del aire, los transportes, que son elementos que van a servir a toda la comunidad, o sea, a toda la población.
y la afectación o la producción de elementos que puedan afectar a la salud que provienen de esto se van a convertir generalmente en problemas o factores que van a coadyuvar a la aparición de la enfermedad, si los factores son negativos, o también si son positivos, van a coadyuvar a mejorar la salud de las personas. Por ejemplo, el agua contaminada en realidad es un factor negativo y va a provocar enfermedad a todos los que consumen, a todos los de la población. Pero si es agua sana, más bien va a ayudar a mantener la salud de la población, ¿no? Y le llamamos microambiente en el caso de este factor o de esta determinante del medio ambiente, aquellos que están en torno a la persona, en torno a la familia, ¿no? Por ejemplo, la vivienda, también la disposición de excretas, si hay un sanitario o no hay un sanitario, hay una letrina, hay un pozo o finalmente a campo abierto. Todas estas cuestiones afectan y son determinantes también del problema de la salud. Entonces, identificamos dos. El macroambiente, que se refiere a todas las situaciones que van a afectar la salud de la población en general, o sea, de una población determinada, y las microambientes, aquellas que se refieren al entorno generalmente de la unidad que en medicina nosotros conocemos como familia y que incluye generalmente a 5 personas en promedio, el padre, la madre y 3 hijos. Es lo que se tiene, aunque en algunos lugares hay muchos más hijos, pero el promedio es ese. Bien, también en el tema social tenemos que hablar, ya hemos dicho, de la pobreza, el desempleo, la ignorancia, el grado de desarrollo, el nivel cultural y todas esas cuestiones que tienen que ver con el tema social. Estos también coadyuvan a la aparición generalmente o a la complicación de las enfermedades sobre todo, ¿no? Estamos hablando en el tema social, les decía, el nivel económico de las familias va a hacer que este grupo dependa también de un nivel en el nivel de salud, ¿no? Los niveles bajos van a tener también bajos servicios de salud. Por lo tanto, van a ser tendientes a tener muchas más enfermedades que los otros que están en un nivel expectable o un buen nivel económico. El tema de las conductas que significan individuales, sobre todo significan otras determinantes para la salud, ¿no? Los hábitos dietéticos, habíamos dicho anteriormente, los ejercicios, la ejercitación del cuerpo, mínimo que debe utilizarse son 3 veces a la semana y en cada vez 30 minutos, o sea, 1 hora y media durante una semana de ejercitar el cuerpo va a facilitar la funcionalidad que se requiere en el organismo. Tenemos el abuso de sustancias, alcoholismo, drogadicción, tabaquismo, que generalmente van a concluir o son determinantes que van a terminar provocando enfermedades graves, como el tema del tabaco, que va a terminar provocando cáncer y todas esas cuestiones. Las conductas violentas. Bueno, las conductas violentas generalmente provienen de un problema también más profundo que podría ser, por ejemplo, la pobreza, podría ser el maltrato y todas esas cosas. Es en realidad de todos los tipos de estrés que van a hacer que esta persona esté irritable, que reaccione violentamente a cualquier tipo de estímulo que reciba, ¿no? Entonces, esta generalmente también es una determinante para que la salud sea, sobre todo, empeore o se complique mucho más. El tema de las conductas sexuales irresponsables. Tenemos pues ahorita una patología que gracias a esto ha crecido bastante y lamentablemente no tiene solución, como es el VIH. Gente que pese a que conoce y sabe las consecuencias que puede haber, aún comete este error adquiriendo el virus del VIH, que ustedes saben, aún no existe una cura y tiene que estar el resto de su vida con esta patología.
Entonces también es una de las formas en las que puede complicar o adquirir una patología. Actividades de riesgo y el abuso de medicamentos, que también son factores que van a determinar la presencia de patologías en el organismo. Entonces, fíjense, también los factores físicos. Las personas físicamente más fortalecidas, con buena alimentación, buena ejercitación de su organismo, con actividades y actitudes saludables, generalmente va a ser mucho más resistente a las patologías que las personas que están en el otro lado, ¿no? Mala alimentación, no ejercitan el organismo y tienen actitudes no saludables como el consumo de bebidas, todo eso va a hacer que la patología afecte mucho más frecuentemente a estos, ¿no? La resistencia a la enfermedad. Ahí hay pues esa diferencia, ya hemos aprendido, dice, vamos a vacunar la influenza. ¿Por qué? Sobre todo a los grupos vulnerables. ¿Y esos quiénes son? Los menores de edad, porque tienen su sistema de inmunidad en formación, y los mayores de edad, porque tienen su sistema inmunológico en degeneración, se están envejeciendo. Entonces son estos los que van a enfermar más. También es una determinante, ¿no? Y las enfermedades genéticas. O sea, se refiere al tema de la herencia. Un padre epiléptico generalmente va a engendrar hijos con el mismo problema, también hijos epilépticos. Es una determinante genética, casi no se puede hacer nada, pero se dispone también la presencia de patologías, sobre todo en la descendencia. Entonces estamos hablando de esos factores o esas determinantes individuales que van a provocar también problemas. En el estilo de vida, lo que que referíamos desde hace rato, se refiere a la forma en que uno vive. Vamos a ver que la distribución que tiene en el tema de el estilo de vida. Significa, por ejemplo, que es una persona que tiene hábitos saludables, es una persona que ejercita su organismo, entonces no va a tener mucho problema. Pero actualmente la mayor parte, casi el 50% de la población tiene problemas de salud debido al estilo de vida. Eso significa que la mitad de la población tiene un estilo de vida que no corresponde a la presencia de una buena salud, sino más bien que este 50% está predispuesto a la mayor incidencia de enfermedades, ¿no? También tenemos el tema del sistema sanitario. Un 10% de la población tiene o significa determinante de una mala salud debido al mal servicio que presentan o al incumplimiento de actividades de prevención que debería desarrollar este sistema. Entonces también es importante esta situación. En el tema del ambiente, el 20% de la población está generalmente afectado por determinantes del medio ambiente que predisponen a estos a contraer enfermedad, ¿no? Las temperaturas bajas o en cambio el trabajo a descampado, que pueden provocar, por ejemplo, el trabajo en el sol de los agricultores, agotamientos del organismo, deshidrataciones, golpes de calor, que son situaciones que van a producir por este tipo de determinantes. Y finalmente la herencia, ¿no? La predisposición familiar. Padres diabéticos van a tener descendencia de hijos con la predisposición de reproducir la enfermedad, ¿no? No obligatoriamente, pero sí ellos tienen la predisposición de repetir la enfermedad que tienen sus progenitores. ¿Y cuál es la importancia de esta, no? Primero, que estas determinantes también coadyuvan, repercuten directamente en la salud de las personas. Personas que no se alimentan bien, son desnutridas, son personas que frecuentemente van a estar enfermos de diferentes problemas de salud. Permiten predecir la mayor proporción de la varianza del estado de salud.
Normalmente todas las personas que tienen muchas determinantes, como el determinantes sociales, y no hacemos nada por resolver, entonces esta cantidad de personas que tienen problemas en el tema social van a ser poblaciones predispuestas a tener patología debido a estas determinantes o a estas coadyuvantes. También las estructuras de comportamientos relacionados con la salud. Gente que dice, uy, yo no me hago vacunar porque en vez de hacer sanar, hace enfermar. Ese tipo de personas que tienen este tipo de determinante también generalmente hacen que aumente la incidencia de patologías en este grupo de personas, ¿no? Y generalmente el tema de la interacción. La presencia de las determinantes y la identificación es un tema importante. Nosotros como médicos, si reconocemos estas determinantes, vamos a intentar resolver a través de alguna forma para que el tratamiento medicamentoso que estemos desarrollando también pueda tener buenos resultados. Por ejemplo, es una persona alcohólica y va a recibir un tratamiento. Debemos buscar ayuda dentro del equipo multidisciplinario, como son los psicólogos, con quienes vamos a hacer que esta persona alcohólica trate de cambiar esa mala actitud por una actitud saludable que va a beneficiar seguramente en disminuir la presencia de las enfermedades. En los factores económicos, ya hemos dicho, el tema económico también es clave, sobre todo para todo lo que requiere una persona en su desarrollo. Saben que si no hay plata, no hay casi nada. Entonces es importante, sobre todo, establecer políticas en las cuales todas las personas deberían tener un ingreso inclusive mínimo para mantener un nivel de salud estable. Las personas que no tienen esto generalmente están predispuestas a problemas de salud. En el tema político es lo que está ocurriendo hoy, pues. Todos los médicos, o sea, el gobierno dice, todos los hospitales están y tienen material de bioseguridad. Dice el gobierno, dicen los políticos, y los médicos que hacen el trabajo diario, están atendiendo a los pacientes, se quejan todos los días. No tenemos el material suficiente. No existen respiradores mecánicos para la atención de los pacientes. Entonces ahí vemos que también el factor político, que es el que determina las políticas, las normas, las reglas que se establecen para el funcionamiento de la salud, tienen y se convierten en determinantes de patología debido a las malas decisiones que toman, ¿no? Ayer creo que el gobierno actual, por ejemplo, ha entregado 120 respiradores mecánicos. No, llegaron 120 y entregaron 80 a Santa Cruz. Cuando de principio en la planificación y en el cálculo que hicieron es que para la magnitud que tiene la población de Santa Cruz, mínimamente se requieren como 500 respiradores mecánicos. Y ayer se entregó 80. Indicaron que van a entregar más. Entonces, imagínense que hubiera un recrudecimiento o un aumento en la cantidad de casos. Los 80 no significarían nada porque habrían muchos más casos que van a requerir este tipo de atención. A eso se llama colapso, ¿no? Que hayan 500 pacientes y solo tengamos 80 respiradores mecánicos. Entonces, se salvarán 80, pero el resto, por falta de auxilio, falta de respiradores mecánicos, van a fallecer generalmente. Entonces, a eso se llama, o a ese tipo de situaciones se llaman determinantes políticos, ¿no? Este cuadro igual se presentó en el informe Lalonde, donde ya identifica las determinantes de la salud en el medio ambiente, el estilo de vida, los servicios de atención médica que habíamos dicho y la biología humana. Para nosotros estos son los principales, o sea, son los grupos principales de factores determinantes que van a definir la salud de la población, ¿no? Entonces, está aquí, es parte del informe Lalonde original, ¿no? Es de donde se ha copiado este esquema.
y que se ha presentado en la reunión de Ottawa, donde se ha definido qué es lo que se debe hacer. Este otro gráfico corresponde al resumen de todo lo que hemos hablado, que va desde lo individual en la parte central, factores individuales como la edad, el sexo, los factores físicos y los genéticos, que son individuales, luego van a los estilos de vida, van a las redes sociales y la comunidad, o sea, la forma o el estilo de vida de la comunidad, a lo que hablamos, factores, ¿cómo se llama? Colectivos y así. Entonces, es un resumen de todo lo que hemos hablado hasta ahora y se llama determinantes de la salud. Bien, hasta aquí alguna pregunta. ¿Preguntas, jóvenes? ¿No hay preguntas? Doctor, disculpe, ¿cómo Doctor, era que se llamaban esas personas que eran bajitas y gorditas? Brevilíneos, o sea, de breve, ¿no? ¿Brevilínea? Brevilíneos. Las personas que son altas, delgadas, longilíneos, ¿no? Y que tienen problemas respiratorios. Y las personas normales que están en un promedio de unos 70, unos 75 de altura por unos 70, 75 de peso, se llaman normolíneos. Y a este grupo de características de las personas se llama fenotipo. Ya, gracias. Algo más, jóvenes. doctor, sobre los exámenes, ¿va a entrar